Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que es la resolución de los reticulados planos. O sea, ¿cuál es la característica de los reticulados? Los reticulados están formados por barras, pero en sus extremos están unidas en lo que nosotros vamos a denominar nodos, y la característica fundamental es que estos nodos, las barras, pueden girar. O sea, no tienen ningún tipo de empotramiento una barra respecto de la otra. Estos sistemas, como dijimos, pueden cubrir grandes luces, sobre todo porque son estructuras livianas, y en el caso de techos tenemos poca carga y podemos cubrir luces importantes sin tener intermedias columnas. También los reticulados, ojo, que pueden resistir grandes cargas. De hecho, hay muchos puentes, sobre todo puentes ferroviarios y los puentes que generalmente se usan de forma provisoria, que en Argentina generalmente son provisorios para siempre, que son los de vialidad, que se arman y se desarman como para pasar un río mientras se construye un camino o algo por el estilo. Uno de estos puentes, por ejemplo, se puede ver, es el famoso de Colonia Suiza, que está sobre el arroyo Goye, y también los puentes que estaban cruzando el río Gutiérrez o el arroyo Gutiérrez ahí en la zona de los Coihues. Bien, bueno, para resolver esto y al no tener articulaciones, lo que nos quiere decir en definitiva es que si yo hago el despiece de este reticulado, yo no voy a tener ni momentos ni cortes. O sea, estos dos esfuerzos internos no van a existir. El único esfuerzo interno que va a existir son los esfuerzos de compresión o tracción, o sea, los esfuerzos axiles, los que estoy dibujando acá con el celeste. Entonces, los nudos funcionan como articulaciones, no tienen rozamientos. Las cargas actúan exclusivamente en los nodos y están en el plano de las estructuras, y las barras son rectas y rígidas. Esas serían las hipótesis de cálculo que se utilizan para resolver este tipo de estructuras. Este sería el reticulado más simple, que es un triángulo, pero yo puedo seguir agregando barras, entonces voy complejizando este reticulado simple, formando una retícula, ¿no? Tengan en cuenta, digamos, que todos estos están dispuestos, que los ejes de la barra son coplanales, por eso estos serían reticulados planos. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito saber para dimensionar estos reticulados? O sea, en principio yo lo que necesito saber es las fuerzas axiales para verificar mis piezas a compresión o a tracción. Acá no difiere mucho de lo que nosotros estuvimos viendo, en el sentido, nosotros veíamos una viga con un sistema de cargas, no importa cuál fuese, cargas concentradas, cargas distribuidas y demás, iguales, variables, etcétera. Y nosotros lo que decíamos es que si yo parto esta estructura y coloco la carga que corresponde a la parte izquierda o a la parte, bueno, acá dibujo una cosa media así, a la parte derecha, esto tenía que estar en equilibrio. Y lo que estaba equilibrándome a mí el sistema eran justamente los esfuerzos internos. El esfuerzo de compresión o tracción, o sea, esfuerzo axil, el momento flexor y el corte. En los reticulados es exactamente lo mismo. O sea, si yo corto este reticulado, vamos a ponerle acá una región, si yo corto este reticulado, coloco acá la fuerza, esto, si todo está en equilibrio, esto está en equilibrio. ¿Y quién me pone en equilibrio el sistema? Justamente las fuerzas internas. Bien. Acá, esto para su resolución es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo voy a tener que hacer es descomponer esta fuerza, en el caso del dibujito, en dos direcciones. ¿Qué direcciones voy a elegir? Y obviamente las de las barras. La descomposición de estas fuerzas
va a ser tal que este sistema me tiene que quedar en equilibrio. Por supuesto, yo puedo descomponer una fuerza en dos direcciones, nada más. Si no, el sistema no me lo permite. ¿Por qué? Porque este sistema es isostático. Descomponer una fuerza en dos direcciones tiene solución única. En cambio, si yo quisiera arrancar descomponiendo, no sé, yo tengo un reticulado de este tipo y quiero sacar cuáles son los esfuerzos normales en esto, tengo que descomponer la fuerza en tres direcciones. Esto es un hiperestático y esto tiene varias soluciones dependiendo en general de las rigideces o deformaciones de las barras. Entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar a descomponer e ir viendo que siempre me queden los nodos, los distintos nodos de mi reticulado con solamente dos incógnitas generalmente, y esas dos incógnitas van a ser esfuerzos interiores, por lo tanto voy a obtener lo que serían los esfuerzos internos del reticulado. Nosotros vamos a ver, esperen que vamos a ver, voy a bajar el ejercicio que hicimos en clase, haciendo un repasito, digamos, si yo tengo esta fuerza, y tengo dos direcciones, cualquiera sean, este sistema tiene que estar en equilibrio. Fíjense en que este sería mi valor de esta componente y este sería el valor de esta componente. Si yo trazo un eje, bueno, no me salió muy derechito, un eje vertical, la proyección de la fuerza F1 sobre este eje tiene este valor. La proyección de esta descomposición, voy a ponerle fuerza 2 y fuerza 3. La descomposición de esta tiene este valor. Como esta va hacia arriba y la otra va hacia abajo, todavía me está quedando este valorcito acá de fuerza. La descomposición, o la proyección, perdón, estoy diciendo composición es proyección, de la fuerza celeste sería esta para arriba. Esta fuerza, esto me está anulando lo que me quedaba como resultante de la proyección de F1 y F2, por lo tanto, en este caso, la sumatoria de la fuerza sobre este eje que nosotros denominamos I es igual a 0. Esta es la explicación gráfica. Lo mismo nos va a suceder si yo acá trazo el eje X. Si yo trazo el eje X, F1 no me da proyección y la proyección de F2 vale este valor, la proyección de F3 vale el mismo valor, pero de sentido contrario. Estas dos fuerzas se me están anulando, por lo cual la sumatoria de la fuerza respecto del eje X es igual a 0. Y esto está hecho con un método gráfico. Si yo tengo estos ángulos, cuánto valen estos ángulos, este ángulo alfa, este ángulo beta, yo esto lo puedo hacer analíticamente. La sumatoria sobre el eje Y sería que F1, vamos a tomarlo positivo hacia arriba, menos F2 por el seno de alfa, más F3 por el coseno de alfa, es igual a 0. F1, fíjense, es esto, es este valor desde acá hasta acá. F2 por el seno de alfa es este valor desde acá hasta acá. Al restarlo me queda este pedacito. Y F3 por el seno, perdón, puse coseno, por el seno. Las proyecciones sobre el eje Y, tomando los ángulos como los tomamos nosotros, es por el seno. Y F3 por el seno de alfa es este pedacito.
esto daba negativo, le sumo esto, es igual a 0. Lo mismo va a pasar con la sumatoria de las fuerzas respecto del eje X. En ese caso F1 no me da proyección. Yo voy a tener, acá sí, voy a tener menos F2 por el coseno de alfa, que es esta, es la distancia que hay de acá hasta acá, más F3 por el coseno de beta, F3 coseno acá se beta también, esto es igual a 0. Bueno, entonces, la resolución de un sistema reticulado se basa gráficamente en esto, es en lo que se llama el polígono funicular, y analíticamente en esto. Entonces, ¿cómo se hace o cómo sería en el reticulado que nosotros teníamos? El reticulado que nosotros teníamos de ejemplo es este, donde, bueno, era todo muy simétrico, porque eran todos 60 grados, eran triángulos, los triángulos son todos iguales, con los apoyos acá, donde yo tenía, no, el doble era el de la derecha, el de la izquierda era el apoyo simple, y esto tenía un sistema de esfuerzos. Acá partamos de la base que tenemos que sacar bien las reacciones, si no esto nos va a dar cualquier cosa. Esto valía 15 como dato. Estas fuerzas salen del análisis de carga. Nosotros todavía no vimos análisis de cargas, lo vamos a estar viendo próximamente, y incluso ahí vamos a ver algún proyectito de reticulado para que vean de dónde salen estas cargas que actúan en los nodos. Este sistema yo saco las reacciones. ¿Cómo saco las reacciones? Como vimos antes, o sea, tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio y tomar momentos respecto a un punto, igualarlas a 0, y tomar proyecciones respecto a un punto, respecto a dos ejes ortogonales, y ambas proyecciones de las fuerzas actuantes respecto de esos dos ejes tiene que ser igual a 0. Acuérdense que normalmente nosotros tomamos momentos respecto a alguno de los dos vínculos para así anular una de las fuerzas no me dé momento. O sea, si tomo momento respecto a B, RBB no me da momento, RBA sí, y puedo, teniendo la geometría, sacar RBA, y una vez que saco RBA por ecuación de momento, saco RBB por ecuación de proyección sobre el eje X y el eje Y. ¿Bien? Bueno, entonces una vez resuelto nuestro reticulado, yo acá encimé en realidad lo que sería la consigna y el diagrama del cuerpo libre, los encimé. Acuérdense que en el diagrama del cuerpo libre estos dos dibujitos no irían. Yo puedo aplicar un método gráfico que es por descomposición de fuerzas, como vimos recién, armando los polígonos funiculares, para determinar los esfuerzos internos. ¿Por dónde voy a empezar? Tengo que empezar por RBA, por el apoyo A o por el apoyo B. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza y la puedo descomponer en dos direcciones. Yo no puedo empezar por acá, por el nodo C o por el nodo E, porque yo, ni hablar por el D, porque si bien tengo una fuerza, tengo tres direcciones. Y como les dije, eso ya es un hiperestático y depende de las deformaciones. Entonces, yo voy a empezar por RBA. Una vez que tenga RBA, ya voy a sacar dos esfuerzos internos, y ahí sí puedo ir viendo qué nodo me conviene tomar para para ir sacando los esfuerzos internos. Entonces, el valor de RBA yo lo tengo, lo saqué, valía 22,25. Entonces, ¿qué tengo que hacer o cómo se hace? Primero tomo el nodo A. Y voy a recorrer el nodo en algún sentido, horario antihorario, y colocando las fuerzas que van apareciendo. En el nodo A yo tengo 22,25, vamos a poner que sea acá, el valor de RBA. Una vez que tengo eso, la barra que me aparece es la AC. Mi fuerza arranca
para armar mi funicular, arranca donde termina RBA, o sea, arranca en este punto. Bien, ¿dónde termina? No lo sé, pero sé que arranca acá y sé que obviamente tiene la dirección de la barra. Entonces, lo que yo voy a trazar acá es una paralela a la barra AC. O sea, esta línea es paralela a la barra AC. ¿Hasta dónde? No sé hasta dónde, pero mi fuerza arranca acá. La fuerza que le sigue para armar mi funicular es la AD. ¿Que dónde termina? Termina acá. ¿Dónde empieza? No sé. No sé dónde empieza. Empieza donde terminó, en realidad empieza donde terminó RAC, pero todavía no lo tengo. Pero yo sé que termina en el extremo de RBA, termina acá. Y su dirección la tengo, es la dirección de la barra. Entonces trazo por acá una paralela, esta es paralela a la AD. En este caso son horizontales, pero pueden, como vimos, no serlos. Entonces esta es paralela a C, esta es paralela a AD. Donde se corta, tengo donde termina una y empieza la otra. O sea que mi fuerza F, este es RBA, mi fuerza interna F AC empieza en donde terminó RBA y termina donde empieza mi fuerza interna AD. Si mido a escala este valor, o sea, esto yo lo hago a escala, o sea, esto digamos 22, 25, pongámosle que le di 2 centímetros con 25, bueno, esto a escala, respetando la misma escala, me va a dar, midiéndolo, cuánto vale FAC y esto cuánto vale FAD. ¿Cómo le saco sentido? Bueno, esto para que esté en equilibrio tiene que estar cerrado. O sea, esta viene para acá y esta viene para acá. Fíjense en que la proyección sobre el eje Y, fíjense que la proyección sobre el eje Y de RBA va para arriba. Y la proyección de FAC sobre el eje Y va para abajo y tiene exactamente la misma dimensión, por lo tanto esto está en equilibrio. Y lo mismo les va a pasar acá. La proyección FAC vale esto y va hacia allá, y la proyección FAD, perdón, y FAC, la proyección va a valer la misma longitud, vale para acá, son iguales las longitudes, por lo tanto se está cumpliendo acá sumatoria de las fuerzas en X igual 0 y se está cumpliendo acá sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora yo ya tengo dos fuerzas, entonces, por ejemplo, si yo agarro el nodo C, yo tengo, recorro también, le tengo que dar un sentido de recorrido, recorro en sentido horario, generalmente se toma y arranco, por ejemplo, por la FAC, que ya la tengo, la saqué antes. Ese sería el nodo A, acá vamos a hacer el nodo C. El nodo C, yo voy a arrancar con la fuerza que ya tengo, que es la FAC. ¿Qué dirección? Paralela a la barra. Entonces, hago esto, eso va hacia arriba. Una vez que tengo eso, ¿qué fuerza le sigue? En nuestro caso le sigue la fuerza de 15. ¿Qué fuerza le sigue? En nuestro caso le sigue la fuerza de 25. ¿Qué fuerza le sigue? La CE. ¿Y la CE cuánto vale? No sé, pero yo sé que arranca donde terminó la de 25. O sea, esta es de 25, esta es la de 15 y esta es la FAC. Entonces, mi fuerza C arranca acá. ¿Hasta dónde va? No lo sé, pero yo sé que arranca acá. Entonces, esto es una paralela a la barra CE, porque la fuerza es interna y tiene que tener esa dirección, no puede tener otra. Bien, ¿qué barra le sigue? Le sigue la CD. La CD, ¿dónde empieza? Y empieza donde terminó la CE, pero eso dijimos que no lo tengo, pero lo que sí sé es que la CD tiene que terminar en la AC, o sea, tiene que terminar acá. Entonces yo por acá trazo una paralela, esta sería paralela a CD, y
Si mido escala, me va a dar, esta me va a dar hacia allá, porque tengo que ir cerrando el funicular, la fuerza, el valor de la fuerza CE. Y esta me va a dar hacia arriba, porque tengo que cerrar el funicular, el valor de la fuerza CD. Vamos a venir acá. Esta venía hacia abajo, o sea que viene acá, comprime al nudo, o sea la barra está comprimida, esa va hacia derecha, tracciona el nudo, la barra está traccionada. Esta de acá, si acá comprime, no cambian de signo las barras entre nodo y nodo. Esta de acá va a comprimir al nodo porque viene hasta acá, y esta de acá va a comprimir al nodo porque viene hasta acá. Si ustedes gráficamente hacen las proyecciones, van a ver que FAC vale más o menos esto. 25, vengo hasta abajo, entonces me está dando este valorcito, y este valorcito, ¿quién me lo está anulando? Me lo está anulando FD, que vale exactamente lo mismo. Entonces va hacia abajo, hasta acá, perdón, va hacia arriba hasta acá, después la otra va hacia abajo un poquito más hasta acá, me está quedando este valor, y este valor me lo está anulando la proyección de FCD, que sería lo que me está demostrando, digamos, que esto, la sumatoria de la fuerza sobre I es igual a 0, y lo mismo ocurre si hacen el análisis con el eje X. Bueno, entonces ustedes acá seguimos avanzando, porque ahora yo ya tengo esta fuerza, y entonces acá ya puedo descomponer esto en estas dos direcciones. ¿Esto cómo sería? Y bueno, tendríamos que venir acá, trazar este valor de FCE, trazo el valor de FCE, FCE, después voy a bajar los 40, vamos a bajar los 40, después del de 40, acuérdense que tienen que ir prolijitos, o sea, vamos de acá para allá. Primero esta, después esta, viene esta. Esta yo sé que arranca donde terminó la de 40. Arranca donde terminó la de 40. ¿Y dónde termina? No lo sé. La que sigue, o sea que esto de acá es paralela a la barra B. Bien. ¿Dónde termina? No lo sé. La barra que le sigue es la DE. ¿Dónde empieza? No sé, porque empieza donde termina la BE, pero no lo sé. Pero sé que termina en la C, o sea, termina en esta de acá. Entonces acá trazo una paralela, y esta sería paralela a la DE. Entonces donde se me corta, tengo donde termina una y empieza la otra. Esto iría para arriba y a escala sería el valor, y esto iría para abajo y a escala sería el valor. Para ver los sentidos, entonces esta viene para acá, esta va para abajo, esto va para arriba, está comprimiendo el nudo, y esto va para allá, está traccionando al nodo. Bueno, y así con las demás barras. Si ustedes, hoy en día, si ustedes esto lo hacen en el AutoCAD, yo lo había dibujado, pero no lo tengo, pero digamos, si ustedes esto lo hacen en AutoCAD, además les va a dar exacto, o sea, les va a dar exacto porque van a medir exactamente. Pero tengan en cuenta que esto se hacía cuando no existía AutoCAD, no existía calculadora, no existía nada. Lo único que con buena voluntad uno tenía dos reglitas, una de 60 grados y una de 45, dos escuadras, y esto se hacía gráficamente. Por lo tanto, al hacer gráficamente esto, que es paralelo a esto, en realidad no era paralelo, dependía de la capacidad del dibujante para hacerlo paralelo, pero ya esto ya traía errores. Entonces, si este resultado tiene errores, ya esta medida tiene errores. Yo después dibujaba esto acá, paralelo a esto, que tampoco salía paralelo, entonces venía arrastrando. Si yo hago un funicular por cada nodo, venía arrastrando esto. Entonces, lo que se hacía era hacer una justa posición de funiculares. ¿Para qué? Para no tener tantos errores. Entonces, ojo que por ahí acá no me da exacto porque no lo estoy haciendo bien a escala, pero digamos, lo que yo hacía es,
Lo tendríamos que tenerlo dibujado antes para no perder tanto tiempo. Pero arrancaba acá, llevaba el valor, vamos a tratar de hacerlo con varios colores, llevaba el valor de RBA, los 22 y pico. Después llevo la paralela acá a y llevo la paralela a esta, entonces yo acá ya tenía las fuerzas. Y medía escala y ya tengo cuánto valen este valor y este valor. Cuando iba a este nodo no llevaba y dibujaba parte, sino que partía de acá. O sea, llevo la paralela que ya la tengo a esto y después dibujaba los 15, dibujaba los 25 y acá llevaba una paralela al valor del C de acá y acá llevaba una paralela. Medía escala y tenía los valores. Cuando pasaba al otro nodo no lo dibujaba aparte, ya venía directamente acá. Tengo el valor de la CE, bajo los 40, subía la paralela a la barra de acá y después trazaba esta paralela de acá. Entonces, como ven, este dibujito son estos tres encimados. Bueno, y así seguía, así podría venir a en donde yo ya tengo este valor que es este de acá. Acá teníamos en el ejercicio nuestro una fuerza horizontal acá de 15. Subía la reacción. Y después tengo este horizontal que arranca acá y tiene que terminar en la diagonal, o sea, tiene que terminar acá. Entonces yo iba teniendo así, obteniendo todos los valores. Ojo con esto, que no está escala, nosotros lo tenemos bien, bien hecho lo tienen bien hecho en el apuntecito, ¿sí? Entonces este es el método de Cremona. Finalmente me quedaba este nodo, el último, que hay que corroborar a ver si realmente cierra. O sea, hay que venir acá y decir, bueno, yo tengo la barra de acá, acuérdense en que era esta. Entonces tengo la barra de acá, después tengo la diagonal que es acá, después tengo la otra diagonal que es acá y después tengo acá la otra diagonal. Entonces, como ven, todo esto me cierra. Entonces, para hacerlo gráficamente puro, sí o sí hay que hacer la justaposición para no ir arrastrando valores. Si lo hacen en el AutoCAD, por ahí, esto de ir haciendo la justaposición, mucho sentido no tiene, porque en el AutoCAD les va a dar perfecto, porque van a trabajar con todos los valores. Para la parte analítica es la que vimos, yo los ángulos estos de acá los tengo, entonces sencillamente lo que tengo que hacer es plantear en cada nodo un eje XY ortogonal y en este caso hacer que la sumatoria de las fuerzas sobre el eje X sea igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y sea igual a 0. Para eso tienen estos ángulos, entonces van nodo a nodo. ¿Por dónde vamos a arrancar? También vamos a arrancar por los nodos fáciles. ¿Qué son los nodos fáciles? Los que puedo hacer, los que tengo que descomponer en dos direcciones, porque en el resto, en este caso puedo plantear la ecuación, pero si yo planteo una ecuación acá, me voy a encontrar con dos ecuaciones con tres incógnitas, no lo voy a poder resolver. Entonces, tengo que arrancar acá con dos ecuaciones donde tengo dos sistemas donde seguramente en algunos casos puede llegar a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, pero en estos casos donde hay barras horizontales o si eventualmente tengo una barra vertical, conviene empezar por acá porque una ecuación me va a quedar lineal, entonces voy a poder despejar el valor y después introduciendo ese valor que me dio en la otra ecuación, saco la otra. Una vez que tengo esos valores, ahí sí voy colocando ya como valores conocidos en el resto de los nodos y voy sacando el tema.
Hay un tema que mezcla esto, lo gráfico y lo analítico. Como siempre les digo, tengan en cuenta que esto se hacía cuando no había calculadoras. Entonces, yo puedo plantear que la sumatoria de los momentos respecto de cualquier punto del sistema vale 0. Entonces yo pongo en evidencia mis reacciones internas. En principio le doy el sentido que quiera. Si me dan negativo, después lo cambio. Quiere decir que es contrario a lo que yo tomé. Creo que este era AC y esto era AD. Entonces, si yo tomo un momento respecto a cualquier punto del plano acá, la sumatoria de los momentos va a ser 0. ¿Qué distancia voy a tomar yo de F a C? Bueno, yo de F a C voy a trazar la recta de acción, y la distancia que voy a tomar es perpendicular a la recta de acción y que pase por el punto al que yo estoy tomando momento. Y en este caso valdría esto, ¿no? Esto que está acá, esta distancia. Y en el caso de F a D, esta sería la distancia, siempre perpendicular a la recta de acción y pasando por el punto que estoy tomando momento. Obviamente, si hago esto, me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. La de RBA, la distancia de RBA es también trazo la recta de acción y la distancia es perpendicular pasando por el punto al que estoy tomando momentos. Me van a quedar con una, no voy a lograr nada porque me van a quedar las incógnitas. ¿Qué voy a hacer yo acá? Y yo acá voy a elegir como punto alguno que me anule por ejemplo. ¿Por qué? Porque FAD respecto a este punto no me da momento, porque la recta de acción pasa por el punto, la distancia es 0. Y acá, entonces, pasando por este punto, voy a trazar una perpendicular. Esta es la distancia D, que yo voy a hacer FAC por D, por la distancia D, en este caso positiva, más RBA por esta distancia que tengo de acá hasta acá, perdón, de acá, ahí está, la distancia de acá hasta acá, o sea, perpendicular a RBA pasando por el punto, de A vamos a ponerle para general, de A igual 0. Bien. ¿Qué voy a elegir yo? Obviamente acá voy a tener que elegir una distancia que no vaya más lejos que este punto, porque si voy más lejos de este punto me empieza a aparecer otra fuerza, pero si yo corto acá, voy a poder sacar las dos distancias. Voy a usar una distancia, esto se hace a escala, o sea, voy a poner un numerito entero, no voy a elegir un punto cualquiera, qué sé yo, elegiré, esto tenía 6 metros, elegiré 3, 4, 5. Y mido acá la distancia de 1. Obviamente esto lo puedo sacar exacto si tengo los ángulos, pero entonces si me voy a poner con el seno y coseno para sacar esta distancia, y directamente hago el método analítico, por proyección. Esto, como les dije, no existía calculadora, entonces era un método gráfico analítico. ¿Por qué? Porque la ecuación se planteaba analíticamente y se hacía la cuentita, pero las distancias D se sacan gráficamente. ¿Sí? Bueno, lo tienen desarrollado y nos quedaría, a ver si podemos hacerlo, el to the frame. Para el to the frame, ustedes lo fundamental es, cuando vengan acá en nodos, acá hay que decirle que todas las barras están articuladas, o sea que no pueden pasar momentos. Eso lo puedo hacer barra por barra acá o directamente apretando acá. O sea, cuando aprieten acá, ven, en Truth Element, directamente me va a tomar toda barra que yo dibuje, me la va a tomar articulada.
Si ustedes quieren hacer prolijo, que la numeración les salga prolija, tienen que entrar las barras prolijamente. Entonces, supongamos que nosotros la barra 1 queremos que sea la diagonal. Entonces, es 0, 0. El punto C, el que sería el punto C, está a 3 de X y a 5,2 de Y. Y ahí me dibujó el nodo 1, el nodo 2, la barra 1. Si yo quiero que la barra 2 sea la de abajo, la horizontal, la primera horizontal, voy a tener que volver a poner acá 0, 0 y la barra 2 terminaba en 6 de X y 0 de Y. Esto es porque después en realidad acá nosotros no le estamos dando mucha bolilla, pero en realidad, digamos, de esto después tira los resultados y esto es muy complicado y yo numero a la buena de Dios, me mareo. En cambio acá yo sé que la barra 2 está cerquita de la 1 y la 3. Si yo, por ejemplo, quiero dibujar la barra 3 como esta diagonal, yo puedo venir acá y digo que la barra 3 va desde acá hasta acá. Y no tengo que cargar directamente, le dije que me la dibuje. Vamos a suponer que yo quiero la barra 4 de acá arriba. Bueno, voy a tener que venir acá, voy a tener que poner 3, 5 con 2. Y acá voy a tener que poner, esa estaba a 9 de X y 5 con 2. Y ahí me la dibujó, voy a achicarle un cachito. Yo quiero también tener la barra 5 acá para hacerla así, puedo venir acá directamente y decir que la barra 5 va desde acá hasta acá. Por último, yo quiero barra, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner que la 6 yo quiero que sea la horizontal. Voy a tener que venir y acá voy a tener que poder definirlo. Voy a tener que poner 0, 6 y acá voy a tener que poner, no, perdón, es al revés, 6 en X, 0, 0 en Z y acá voy a tener que poner 12, 0. Y por último, como ya tengo el nodo, vuelvo acá y digo que mi barra 7 la quiero de acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, y ahí me dibujó el reticulado. Cuando yo venga acá, les voy a tener que decir, bueno, que en el nodo 1, y acá hay que prestar atención, tengo un 1 simple, y que en el nodo 5, tengo el doble. En estos casos de reticulado dijimos que los esfuerzos son en los nodos. Si no tenemos esfuerzo en los nodos y nos aparece, a nosotros se nos ocurre cargar una barra en la mitad, bueno, ahí hay que hacer una doble verificación, pero la carga a los fines del reticulado hay que mandarla al nodo. Yo acá digo, lo único que tengo en el nodo 2, tengo una de 15 en X, positiva para esta terna, y menos 25. Y después tengo en el nodo 4, en X no tengo nada, y ahí voy a tener una de, en vez de 25, de 40. Y acá, entonces, ya ahí tenemos todo nuestro sistema cargado. Vamos a sacar ahí para no tener tantos numeritos. Que me lo resuelva. Entonces reacciones, las 22.5, 42.75 y 15, y los esfuerzos donde en rojo están los negativos y azules son los positivos. Fíjense en acá, 3.17 y 3.17, uno hacia abajo comprimiendo al nudo, uno traccionándolo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, porque yo sobre el eje X tengo que tener sobre el eje Y, que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0. Las únicas dos barras que me dan proyección sobre el Y son estas dos. Y como esto es 60 grados, porque es todo simétrico, las proyecciones se tienen que anular entre sí
por lo tanto las proyecciones tienen que ser iguales, por lo tanto el esfuerzo en las barras, al ser todo simétrico, tiene que ser igual. Si a ustedes se les ocurre que les tire el diagrama de corte, les va a dar 0. ¿Por qué? Porque dijimos que estos elementos no tocan corte. Si quieren el diagrama de momento, le tiene que dar 0. Acá lo que tiene acá, en algún lado, es las deformaciones, pero bueno, en esto no se ve bien. ¿Está? Y con eso tendrían cómo se saca el to the frames. Acá en algún lugar de esto, uno puede imprimir, les da cómo es el texto, con cuántos decimales y demás, y puede llegar a imprimir los resultados. Bueno, un poco rápido porque de esto tuvimos la clase. Y presencial, y tienen el apunte acá paso a paso. Tengan en cuenta nada más que en el apunte, yo cuando hago la parte del método analítico, seguís el nudo A, el B, el A, el C, el E y después el B. En realidad conviene hacer el B, porque si yo, como lo planteé yo, en algún lugar va a saltar que hay que resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si en cambio ustedes van haciendo la cosa más sencillita, o sea, arrancando por las partes sencillas, no les va a suceder eso de tener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. A veces sí, y no queda otra. Tienen el método gráfico analítico es de Ritter, están marcados los cortes, y el método gráfico está el de Cremona. Bueno, y acá les puse lo que hicimos recién, que es el método, que es usando el software. Estos sistemas gráficos se siguen usando porque por ahí esto es un diseño, entonces por ahí yo ya lo tengo en el AutoCAD. Si yo tengo en el AutoCAD y ya tengo y tengo todo dibujadito, por ahí entre que cargo todo el sistema ya puedo resolverlo directamente por un método gráfico. Y en el AutoCAD, como les dije, les va a dar exactamente lo mismo porque estaban trabajando con decimales, las paralelas realmente son paralelas, o sea que les va a dar el método exacto. Se han ganado un trabajito adicional, más que nada para que ejerciten de dónde salen estas fuerzas, cómo saco yo estas fuerzas de 40 y 25, de dónde salen, que eso ya lo vamos a empezar, lo vamos a ir viendo con hormigón, pero el método es exactamente lo mismo, y vamos a ver cómo dimensionar un poco estructuras de madera, porque esto tiene, además de tener reacciones externas, reacciones de vínculo externas, que es RA y RB, tenemos reacciones de vínculos internas. O sea, esto así dibujadito no me dice nada si yo después en obra no materializo esta hipótesis de carga. O sea, no materializo que realmente esta barra está comprimida, que yo pueda pasar un esfuerzo de compresión acá y un esfuerzo de tracción acá. Si yo eso no lo materializo, mi hipótesis de cálculo no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo en la práctica, y esto se deforma y se cae, y yo ya les di, se cae difícil, pero que se deforma lindo, y yo ya les di un ejemplito de la vida real. Nos vemos, chiquitos, acuérdense.